los del Sanedrín: Israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con esos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron. Sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo. Al tempo del censimento. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente. Igualmente murió, y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso, ahora les digo, no se metan con esos hombres y déjenlos en paz. Porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo. Pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Los del Sanedrín siguieron su consejo. Llamaron a los apóstoles y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Il Signore è mia luce e mia salvezza. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco. Una sola cosa he pedido al Señor, y eso es lo que quiero, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Recita la aclamación al Evangelio que escucharemos a continuación. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade. En aquel tiempo Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane
non sono sufficienti Felipe le respondió, neppure perché 200 ognuno denarios possa no ricevere bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de Disse pan. allora uno dei suoi discepoli, Uno de sus Andrea, discípulos, fratello Andrés, di Simon el Pietro, hermano de Simón Pedro, le c'è qui un dijo, ragazzo che ha 5 aquí hay pani un niño que d'orzo tiene e 5 2 panes de pesci. cebada y Ma 2 che cos'è pescados. questo per Pero, tanta gente? ¿qué es esto para tanta gente? Rispose Gesù, Jesús le respondió, fateli sedere. háganlos sentar. C'era molta erba in quel luogo. Había mucho Si misero pasto en ese dunque a lugar. sedere, Todos se ed erano sentaron circa y eran unos 5.000 5.000 hombres. Allora Gesù prese i pani Jesús e tomó dopo los aver reso panes, grazie, dio gracias li diede a quelli y los che erano distribuyó seduti. a los que estaban E lo sentados. stesso fece dei pesci. Lo mismo hizo con los quanti ne pescados, volevano. dándoles todo lo que E quisieron. quando furono saziati, disse ai suoi discepoli, Cuando todos quedaron satisfechos, raccogliete Jesús i dijo a pezzi sus avanzati, perché recojan nulla los vale pedazos que sobran, para que no se e pierda nada. raccolsero. E Lo riempirono recogieron 12 y llenaron canestri 12 canastas con los pezzi dei pedazos 5 pani que d'orzo sobraron de los 5 panes de avanzati cebada. a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno Al che ver egli el aveva signo que compiuto, Jesús acababa de diceva, hacer, la gente decía, "Questi è davvero il este es colui che verdaderamente viene nel el mondo". profeta que debe venir al mundo. Ma Gesù, sapendo che venivano a Jesús, prenderlo sabiendo per que farlo querían re, apoderarse de él si para ritirò hacerlo di rey, nuovo sul monte, se retiró otra vez lui da solo. solo a la montaña. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Questa frase di questo passo ci fa pensare. Esta frase de este pasaje nos hace pensar. Per metterlo alla prova. Decía así para ponerlo a prueba, porque él sabía lo que iba a hacer. È quello che aveva in mente Gesù quando disse a Filippo dove potremmo comprare. Es lo que tenía Jesús en la mente cuando le decía a Felipe, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Ma lo diceva per metterlo alla prova. Pero lo decía para ponerlo a prueba. Qui si vede l'atteggiamento di Gesù con gli apostoli. Aquí se ve la actitud de Jesús con los apóstoles. Li metteva alla Continuamente prova per los ponía a insegnare. prueba E para quando loro enseñarles. erano fuori il limite, Y con fuori quella ellos funzione iba che fuera del dovevano fare, li límite. fermava. Y cuando tenían que hacer algo, los detenía y les enseñaba. Il Vangelo è pieno di questi gesti di Gesù. El Evangelio está lleno de estos gestos de Jesús para hacer crecer a sus discípulos, Per diventare pastori del para popolo di convertirlos en pastores del pueblo de Dios. Dio, En el pastori caso del de lo que son los popolo di Dio. obispos, pastores del pueblo de Dios. Una delle cose che Gesù amava di più Una de las cosas que era Jesús essere amaba con la más folla, era estar con la gente, perché anche questo è un simbolo dell'universalità della redenzione. también este es un símbolo de la universalidad de la Una delle redención. cose che più Y una de las non cosas piaceva que agli no le apostoli gustaba a era los la folla, apóstoles era la gente, perché loro gli piaceva stare vicino al Signore, porque sentire a il ellos les Signore, gustaba estar sentire cerca tutto del quello che il Señor, Signore escuchar al diceva. Señor, es decir, escuchar todo lo que el Señor decía. In questo oggi sono andati lì a fare una giornata di riposo. En este día ellos fueron ahí a tener un día de descanso. Negli altri Vangeli. E tutti Es lo que quattro dicen parlano. los otros Forse sono evangelios. due moltiplicazioni dei pani. Tal vez fueron 2 multiplicaciones de los panes. Venivano da una missione, il Signore ha detto ma andiamo a riposarci un po'. Venían de una misión y el Señor dijo, vayamos a descansar un poco. Fueron ahí y la gente se dio cuenta. Dove andavano? Per il Vieron mare. a dónde iban a ir por el mar y E li aspettati. giraron y lo esperaron del otro lado. E i discepoli non erano felici perché la gente Y los discípulos no estaban contentos porque la gente había arruinado la Pascueta y no podían hacer esta fiesta con el Señor. malgrado
Bueno, quizás entonces Jesús empezó a enseñar y ellos comenzaban entre ellos y pasaban las horas y las horas y la gente feliz. Y ellos decían, y nuestra fiesta arruinada y nuestro descanso arruinado. Pero el Señor buscaba la cercanía con la gente. Trataba de formar los corazones de los pastores a la cercanía con el pueblo para servirlos. Y ellos, se entiende esto, se sentían un poco un círculo privilegiado, un grupo privilegiado, una aristocracia, podemos decirlo así, cercana al Señor. Y muchas veces el Señor hacía gestos para corregirlos. Por ejemplo, pensemos en los niños. Los discípulos decían, no se acerquen, no acerquen los niños porque molestan los niños con sus padres. En cambio Jesús, que los niños vengan a mí. Ahora no entendían, pero después entendieron. Después pienso en el camino a Jericó, cuando ese otro gritaba, Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. Y los discípulos decían, silencio, cállate, no molestes al Señor. Y Jesús dice, ¿quién es ese? Háganlo venir. Y otra vez el Señor les enseñaba. Así el Señor les enseñaba esa cercanía al pueblo de Dios. Es verdad que el pueblo de Dios también cansa al pastor. Si es un buen pastor, las cosas se multiplican porque siempre la gente va donde el buen pastor, por un motivo, por otro motivo. Una vez un gran párroco de un barrio sencillo, humilde de la diócesis, tenía la canónica como una casa normal y la gente tocaba a la puerta o tocaba a la ventana. Porque en todo momento tocaba. Y en un cierto momento me dijo, me gustaría poner un muro en la puerta y en la ventana para que me dejen un poco descansar. Pero en el fondo era pastor y tenía que estar con la gente. Y Jesús forma a los discípulos, a los apóstoles en esta actitud pastoral que es la cercanía al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios cansa, porque siempre pide cosas concretas, siempre pide algo concreto. Tal vez equivocada, pero pide cosas concretas. Y el pastor debe acudir a estas cosas. La versión degli altri evangelisti, la versión de los otros evangelistas cuando hacen ver a Jesús que han pasado las horas y que la gente tiene que irse y comienza a oscurecer, dicen así, di a la gente que se vaya, para que se vayan a comprar algo de comer. En el momento del buio, cuando comenzaba el buio. Precisamente en ese momento, cuando empezaba la oscuridad, ¿qué cosa tenían en la cabeza? Al menos hacer un poco de fiesta entre ellos. Ese egoísmo no malo, pero ese egoísmo de estar con el pastor, con Jesús, el gran pastor. Y Jesús le responde para ponerlos a la prueba, denles ustedes de comer. Y es esto lo que Jesús nos dice hoy a todos los pastores. Denles ustedes de comer. ¿Están angustiados? Denles ustedes consuelo. ¿Están perdidos? Denles ustedes un camino de salida. ¿Están atemorizados? Ayúdenlos ustedes a resolver sus problemas. Denles ustedes, denles ustedes. El pobre apóstol siente que tiene que dar, dar y dar. ¿Y de quién recibe? Y Jesús nos enseña
del mismo de quien recibía a Jesús e va a pregare después de dejar a los apóstoles, dalla preghiera. va a orar Questa al doppia Padre vicinanza del en la pastore oración. è quello che Gesù Esta doble cerca cercanía del pastor es lo que ayudar, Jesús trata de enseñar, trata de a ayudar capire gli apostoli a perché entender a los apóstoles diventino para que se conviertan en grandes pastores. Ma tante volte la folla sbaglia. Pero muchas veces la gente se equivoca. Allora la Y aquí gente, también visto il se segno che egli aveva equivoca. compiuto, diceva, Ac- "Questo è davvero Y la il gente profeta al che ver viene nel los mondo". signos que él había cumplido dijeron, este Ma es el Gesù, profeta sapendo que che venivano a el prenderlo per mundo farlo re, esperaba. si ritirò di nuovo. Jesús, entendiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra Dice il vez. Vangelo, ma qualcuno degli apostoli Tal vez, aquí no dice el Evangelio, pero alguno de los apóstoles hubiera dicho, approfittiamo questo e prendiamo il potere, così. pero Señor, aprovechemos esto Un'altra y tentazione tomemos di el Gesù poder. ti fa vedere che quella non è la Otra strada. tentación para Jesús que nos hace ver que ese no es el camino. Un altro potere. El poder Sbaglia, del pastor es el potere, servicio, no tiene otro poder. si rovina la Y vocazione. cuando se equivoca de este poder, Diventano se arruina la vocación y se gestori convierte en di imprendimenti pastorali. administrador de gestos, de iniciativas pastorales. La estructura no hace Quello che fa la pastorale. la pastoral. Il cuore Son del los pastore hombres, è el quello che corazón Gesù de ci insegna pastor lo adesso. que hace la pastoral. Es lo que nos enseña hoy Jesús. Chiediamo oggi al Signore per i pastori della Chiesa. Pidamos hoy Perché il al Signore Señor por los pastores de la iglesia ci para parli que sempre, el Señor les hable ci ama siempre, tanto, que los ama tanto, ci parli sempre, para que nos hable siempre, ci dica come sono le cose, nos ci diga siempre cómo son las cosas y nos explique, ci insegna sobre a non todo, aver paura que nos enseñe a no tener miedo di Dio, non del aver pueblo paura de di Dios, essere vicini. a no tener miedo de estar cerca de ellos. Con esta intención de pedir por nuestros pastores para que estén cerca del Señor y también cerca del pueblo, presentemos nuestras ofrendas en el altar en el cual serán transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida Bevanda di de salvezza. salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. accogli con bontà, Signore, l'offerta di Señor questa Dios, tua recibe con misericordia la ofrenda de tu familia para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. In alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos.
porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y todos los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Egli, offrendosi liberamente sua passione. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: E mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso prese il Del cálice mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. a compiere il servizio. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Si sono addormentati della speranza della risurrezione e di tutti i defunti che Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Il Signore sia sempre con voi. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Scambiatevi un segno di pace. Intercambien un signo de comunión fraterna. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La liturgia de este viernes de la segunda semana de Pascua nos presenta un pasaje de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 25, como antífona de comunión. Y dice así: El Señor Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Persone che non possono fare la comunione. Las personas que no pueden recibir la comunión pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Con esta invitación del Papa Francisco a lo largo de estas transmisiones, de poder realizar la comunión espiritual en este tiempo de restricciones a causa de la pandemia del coronavirus, también damos paso a este momento de encuentro, de oración con el Señor sacramentado, con el Santísimo Sacramento. A Él le decimos: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. En este momento de oración también pidamos a Jesús por las intenciones del Papa Francisco que el día de hoy ha expresado. El Papa ha pedido que oremos por los profesores, los maestros, los educadores y también por los niños que están realizando las clases. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dio fedele e misericordioso, Señor fiel y misericordioso, tú has saciado nuestra sed de vida con el agua del bautismo. Sigue transformando en un paraíso de paz y alegría el desierto de nuestras vidas áridas, para que demos frutos de santidad, justicia y amor. Señor, escucha nuestra oración que te presentamos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezechiele. Del libro del profeta Ezequiel. In quei giorni l'angelo mi condusse all'ingresso del tempio del Signore. El ángel me llevó a la entrada de la casa del Señor y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este, tenía una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a la cintura. Luego midió otros 500 metros y ya era un torrente que no pude atravesar, porque el agua había crecido. Era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. El hombre me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Y me hizo volver a la orilla del torrente. Al volver, vi que a la orilla del torrente, de uno y otro lado, había una inmensa arboleda. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar.
se les hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo, y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán sanadas y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas, ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con nosotros. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. El Señor está con nosotros. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. El Señor está con nosotros. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. El Señor está con nosotros. Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente. Gloria a te, Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y devuélveme la alegría de tu salvación. Il Signore sia El con Señor voi. esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo secondo Del Giovanni. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Ricorreva una festa dei Se Giudei. celebraba una fiesta de los Gesù judíos salì a y Gerusalemme. Jesús subió a Jerusalén. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, Junto a la puerta de las ovejas, en Jerusalén, chiamata in había una ebraico piscina Betzata, llamada en hebreo con Betzata, 5 portici, con 5 sotto i pórticos. quali giaceva un gran Bajo numero estos di pórticos infermi, yacía una ciechi, multitud de zoppi e enfermos, paralitici. ciegos, lisiados y Si trovava paralíticos. lì un uomo Había che allí un da hombre 38 anni que estaba era malato. enfermo desde hacía 38 Gesù, años. vedendolo giacere Al e verlo sapendo tendido y che da molto sabiendo que tempo hacía era tanto così, tiempo que gli estaba disse, así, Jesús "Vuoi le guarire?" preguntó, ¿quieres sanarte? Gli rispose il Él le malato, respondió, Signore, Señor, non ho nessuno no tengo a che mi nadie immerga que me nella sumerja en la piscina piscina cuando el si agua agita. comienza a agitarse. Mentre infatti Mientras sto per yo voy, andarvi, un otro altro desciende scende prima di antes. me. Gesù gli disse, Jesús le dijo, alzati, prendi levántate, la tua barella toma e tu cammina. camilla y camina. All'istante quell'uomo guarì, Enseguida el hombre se prese la sanó, sua barella e tomó su cominciò camilla a camminare. y comenzó a caminar. Quel giorno però Era un sábado. Dissero dunque Y i los giudei judíos all'uomo dijeron che era entonces stato al guarito, que acababa de ser "È sanado, sabato, es e sábado, non ti è lecito no te portare está la tua permitido barella." llevar tu camilla. Ma egli rispose Él loro, les respondió, colui che mi ha el guarito que me mi ha sanó detto, me dijo, prendi la tua toma tu barella camilla e y cammina. camina. Gli domandarono allora, Ellos le chi è preguntaron, l'uomo che ti ha detto, ¿quién es "Prendi ese e hombre que te cammina"? dijo, toma tu camilla y Ma colui camina? che era stato guarito Pero el enfermo non lo sapeva ignoraba chi fosse. Gesù porque infatti Jesús si era había allontanato desaparecido perché vi entre era la folla in multitud quell'uomo. que estaba allí.
Después, Gesù lo trovò Jesús nel lo tempio encontró en el e gli templo disse: y le dijo, Ecco, sei guarito, has sido non sanado, peccare più, no vuelvas a pecar, perché non ti accada de lo qualcosa di contrario peggio. te ocurrirán peores cosas todavía. Quell'uomo se ne andò El hombre fue a e riferì decir ai a los giudei judíos che era que era stato Jesús Gesù a el que lo guarirlo. había sanado. Per questo i giudei Ellos perseguitavano atacaban Gesù a Jesús perché porque faceva hacía tali esas cose cosas di en sábado. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La liturgia di oggi La liturgia de fa hoy riflettere nos hace sull'acqua. reflexionar sobre el agua. L'acqua come simbolo El di agua salvezza, como come un símbolo mezzo de di salveza, salvezza, como un medio de l'acqua anche un salvación, mezzo di distruzione. pero también el agua Pensiamo al es un diluvio. medio de destrucción. Pensemos en el diluvio. In queste letture En estas l'acqua lecturas, è el agua per la es salvezza. para la salvación. La prima lettura, quell'acqua En la primera che porta lectura la vita, es el agua que lleva la vida, risana, que vuelve a sanar las aguas del mar, acqua nuova un agua nueva che risana. que vuelve a sanar. Nel Vangelo En el Evangelio, la piscina, quella piscina dove la piscina, andavano i malati, esa piscina a la que iban los piena enfermos, d'acqua per risanarsi, llena de agua para si sanarse, diceva che porque decían ogni que tanto si muovevano le acque, de vez en cuando se movían las aguas como si fuese un río, porque un ángel scendeva dal cielo a descendía del cielo a moverlas. muovere. E il primo Y el primero, o los si primeros buttavano nell'acqua que se lanzaban al agua, erano guariti. se sanaban. E tanti, come dice Gesù, Y tantos, como dice Jesús, malati, no? tantos Giacevano enfermos, un grande numero di infermi, un grande número de ciechi, enfermos, paralitici, lì aspettando ciegos, cojos, la paralíticos, guarigione, che si muovesse estaban l'acqua. ahí esperando la sanación, que se moviese el agua. Si trovava lì un uomo che da Había allí 38 anni un era hombre que malato. estaba enfermo desde hacía 38 años. 38 años allí Una guarigione. esperando la sanación. Fa pensare questo, no? Nos hace Un po' pensar troppo, esto un poco demasiado, ¿no? perché uno che vuole essere Porque guarito uno que quiere ser sanado si arrangia se las arregla per avere qualcuno che lo aiuti, para che tener lo- a alguien que lo si ayude, muove, que se mueva, lo svelto. que sea un poco más ágil, también un poco más astuto, ¿no? 38 anni lì, Este, 38 años ahí, al punto che non si sa se al era punto malato que o no se morto. sabe si está enfermo o Gesù, muerto. vedendolo Jesús, giacere, viéndolo e que sapendo yacía la allí realtà che era y tanto sabiendo tempo, la realidad vuoi que estaba hace guarire. tanto tiempo ahí, le pregunta, ¿quieres sanar? la risposta è interessante. Y la respuesta es interesante. Non dice di sì, No dice que sí, si lamenta. se Della lamenta, malattia? No. no de la enfermedad. Rispose il malato. Le responde el Signore, enfermo, non ho nessuno Señor, che mi no immerga tengo a nella nadie piscina que me sumerja quando en la l'acqua piscina sferza. cuando el agua comienza a agitarse. Mentre infatti sto Mientras per andare yo lì, voy a ir, sto per prendere estoy la decisione por tomar la di decisión, andare, un altro scende otro prima di me. desciende antes de mí. Un uomo che sempre Un hombre que arriva in siempre ritardo. llega tarde. Gesù le dice, Jesús le dijo, alzati, prendi la levántate, barella e toma cammina. tu camilla y camina. All'istante Y al instante l'uomo guarì. ese hombre se sanó. Ci fa pensare l'atteggiamento di Nos questo hace pensar la Era conducta de malato, este sí, hombre. forse Estaba enfermo, sí, qualche paralisi, tal vez tenía alguna parálisis, pero pero parece que podía caminar algo. ma era malato del cuore, Pero estaba era enfermo del malato corazón, del espíritu. dell'anima, era malato di pessimismo, Estaba enfermo de era pesimismo. malato di tristezza, Estaba enfermo de era tristeza, malato di accedi. enfermo
de asedia. Esta es la enfermedad de este hombre. Sí, quiero vivir, pero estaba ahí. Pero la respuesta es sí, quiero ser sanado. No lamentarse diciendo siempre son los otros los que llegan primero. La respuesta a la oferta de Jesús para sanar es lamentarse en contra de los otros. Y así 37 años lamentándose de los otros y no haciendo nada para sanar. Era un sábado. Hemos escuchado lo que han hecho los doctores de la ley. Pero la clave es el encuentro con Jesús después. Lo encontró en el templo y le dijo, mira que estás sanado, has sido sanado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán cosas peores todavía. Aquel hombre estaba en pecado, pero no estaba ahí porque había hecho algo grande de pecado, sino su pecado era sobrevivir y lamentarse de la vida de los otros, el pecado de la tristeza, que es la semilla del diablo, de aquella incapacidad de tomar una decisión sobre la propia vida, pero sí mirar la vida de los otros para lamentarse, no para criticarlos, sino para lamentarse. Ellos van primero, yo soy una víctima de esta vida. Todas estas lamentaciones, respira lamentación este tipo de gente. Si hacemos una comparación con el ciego de nacimiento que hemos escuchado el domingo pasado, con cuánta alegría, con cuánta decisión había acogido la sanación y con cuánta decisión también va a discutir con los doctores de la ley. Este solamente informó si es este y punto, sin comprometerse con la vida. Me hace pensar en tantos de nosotros, tantos cristianos que viven este estado de asedia, incapaces de hacer alguna cosa, pero lamentándose de todo. Y la asedia es un veneno, es una nebulosa que circunda el alma y no la deja vivir. Y también es una droga, porque si tú la pruebas seguido, te gusta, y al final eres un dependiente de la tristeza, adicto a la asedia, es como el aire. Y esto es un pecado muy habitual entre nosotros. La tristeza, la asedia, no digo la melancolía, pero se le acerca. Nos hará bien releer este capítulo 5 de Juan para ver cómo es esta enfermedad en la cual podemos caer. El agua es para salvarse, pero yo no puedo salvarme porque la culpa es de los otros. Y me quedo 38 años ahí. Jesús me sanó. No se ve la reacción de los otros que han sido sanados, toman la camilla, bailan, dan gracias, se lo cuentan a todo el mundo. No, este sigue adelante.
Gli altri le dicono Los otros le che dicen non si deve fare, que no se debe quello che mi hacer ha guarito mi ha y él detto di dice, sì, bueno, ese que me sanó me dijo que sí, entonces sigo adelante. poi invece di andare da Gesù, Y después, ringraziarlo, en lugar de ir donde Jesús, agradecerle, informa, fue una vita grigia, una vida gris, grigia pero di gris questo de cattivo spirito, este espíritu malo que es la asedia, la tristeza, la melancolía. Pensiamo all'acqua. Pensemos en el agua, aquella agua que es símbolo de nuestra fuerza, de nuestra vida, el agua que Jesús ha usado para regenerarnos en el bautismo. Pensiamo anche a noi. Y pensemos también en nosotros. Se qualcuno di noi ha il pericolo Si alguno de di nosotros questa ciglia, tiene el peligro de resbalar en esta asedia, en este pecado neutral, el pecado de la neutralidad, ni blanco ni negro, non si sa cosa sia. no se sabe qué cosa es. Questo è un peccato che Esto es un pecado que el diablo puede usar la nostra vita spirituale para e anche la nostra anular vita di nuestra vida espiritual y nuestra vida de personas. Que el Señor nos ayude a entender quanto brutto è cuán horrible y cuánto maligno es este pecado. Se dispone sobre el altar el corporal y posteriormente se realiza la ofrenda del pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, los dones que tú mismo nos diste, que sean para nosotros prueba de tu providencia en esta vida mortal y alimento eficaz para la inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque con el ayuno cuaresmal tú vences nuestras pasiones y elevas el espíritu, nos das fuerza y nos das el premio por Cristo nuestro Señor. Por eso, por este misterio se alegran los ángeles y por la eternidad adoran la gloria de tu rostro. Concede que se unan a ellos nuestras humildes voces en el himno de tu alabanza. Benedictus, qui venit in nomine Domini,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos has hecho dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humilmente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria,
por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, Señor Jesucristo, che detto ai tuoi que apostoli, dijiste a tus vi lascio apóstoles, pace, la paz les vi do dejo, mia pace. mi paz les doy. Non guardare i nostri No peccati, tengas en cuenta nuestros la pecados, fede della tua sino Chiesa, la fe de tu iglesia, e dona unità e pace y conforme a secondo la tu tua palabra concédele la paz y la unidad. volontà, che reina ai secoli dei Tú que secoli. vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Pueden intercambiar un signo de paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Este es l'agnello el di Cordero de Dios que Dio quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de Cristo, consagrados sobre el altar y ofrecidos al Padre como sacrificio agradable a su presencia. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo se han ofrecido por nuestra salvación, aquella que sacramentalmente hemos obtenido en el bautismo, por las aguas santificadoras, las aguas que nos sanan, aquellas aguas de las cuales nos ha hablado el profeta Ezequiel en la primera lectura de hoy. Nos disponemos para hacer la oración de comunión espiritual junto con el Santo Padre. Facciamo la comunione spirituale. Hagamos la comunión espiritual. Gesù mio, Jesús mío, credo che sei realmente presente creo nel que estás Santissimo realmente Sacramento presente en el santísimo sacramento del dell'altare. Ti altar. amo sopra ogni cosa e Te ti amo desidero sobre toda nell'anima cosa y deseo tenerte en mi mia. Ora alma, non posso pero ya que ahora riceverti no puedo sacramentalmente, recibirte vieni almeno sacramentalmente, spiritualmente nel mio cuore. ven al menos sacramentalmente a mi corazón. Come già venuto, io ti Y como abbraccio, si ya hubieses venido, e tutto te mi abrazo unisco a te. y me uno del todo Non a ti. permettere che mi No abbia mai permitas separare da te. que jamás me separe de ti. Amén. Manifestamos con esta oración nuestra total disposición de estar en comunión con Jesucristo. Quienes no lo podemos recibir sacramentalmente en el pan del cielo sobre el altar, lo hacemos a través de nuestro corazón rendido a sus pies, pidiendo su presencia y que esa presencia en nuestros corazones se irradie también a los demás. En este tiempo en que muchos no podemos ir a la iglesia, somos nosotros, iglesia, allí donde estemos. Por el bautismo hemos sido consagrados en Jesucristo e injertados en la vida de Él y hechos miembros de la iglesia. Por eso, allí donde usted esté, estará presente la iglesia. Nuestro desafío es mantener esa comunión con el Señor para ser presencia de Él en medio de nuestras familias,
de nuestros hogares y allí donde estemos pasando estos días. Sobre el altar de la casa de Santa Marta se expone en este momento el Santísimo Sacramento. La custodia ya es puesta al centro del altar y nosotros desde nuestros hogares, desde donde nos encontremos, hacemos adoración con nuestro corazón. Como le dijo Jesús a la samaritana, adoramos en verdad y en espíritu. Aquí, frente a Jesús sacramentado, podemos decir: alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.